al Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González. Es especialista en formación de formadores y magíster en formación de formadores por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cuenta con 12 libros publicados, de los cuales 4 de ellos se centran en el estudio de la evaluación formativa, además de haber publicado numerosos artículos académicos y capítulos de libros centrándose en el análisis sobre la práctica docente reflexiva, sobre la formación docente y sobre la evaluación formativa. Cuenta también con numerosas presentaciones en congresos, en jornadas, como así también como dictante de cursos de grado y posgrado en diversas universidades nacionales, internacionales. Así que sin duda viene trabajando arduamente para el ámbito educativo y aportando conocimientos que nos ayudan a repensar la educación y sus prácticas. Así que, sin más preámbulo, nos complace darle la bienvenida, agradecerle desde ya por aceptar la invitación a este conversatorio denominado La Evaluación Formativa Vino para Quedarse, y que nos viene a compartir con toda la comunidad de la Universidad del Sol. Y así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestra querida Rebeca Anijovic. Bueno, Bienvenida. gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias a todo el equipo de la cátedra. Y la verdad es que cuando recibí la invitación de Marcelo, lo primero que acordamos es que iba a ser un conversatorio. Así que solo voy a compartir una pantalla con algunas ideas, veo como casi como puerta de entrada, uno diría, a iniciar la conversación. Así que si me aguardan un segundito, vamos a compartir. Sí, mientras tanto, aprovecho, profe, para mencionar esta cuestión de la presentación breve que hará usted. Le invitamos a quienes quieran realizar preguntas posterior a la presentación, que es la idea poder conversar a partir de las preguntas, que la vayan registrando en el chat de la sala, y para quienes están viendo por la transmisión en Facebook, que también dejen sus preguntas en el chat del vivo, así retomamos y le planteamos a nuestra invitada para seguir conversando. Así que sin duda alguna, anímense a escribir en el chat sus preguntas. Muy bien. ¿Ustedes ven bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, como dice el título, la evaluación formativa vino para quedarse. Y esa es un poco la idea de la conversación a partir de las políticas públicas que se establecieron cuando empezó la pandemia, de que se iba a trabajar con evaluación formativa. Entonces, esa es la idea, digamos, de la conversación, ¿no? Entonces, algunos principios que quiero compartir con ustedes, sobre todo pensando en este nivel, digamos, superior, que es que cuando nosotros pensamos en una propuesta de evaluación, esa propuesta, digo, a nivel institucional me refiero, no a nivel de cada docente, en todo caso, primero la institucional, tiene que ser representativa y coherente del proyecto pedagógico de formación que tiene la universidad. Es decir, la propuesta de evaluación no viene suelta, no viene aparte, no viene separada de lo que es el proyecto de formación que tiene, de formación pedagógica que tiene cualquier universidad. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos justamente la coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar, que para nosotros es un elemento fundamental en la formación, es decir, necesitamos que venga de la mano la propuesta de formación y la propuesta de evaluación. La propuesta de formación referida a la enseñanza, o sea, a los modos de enseñar y los modos de evaluación. Siempre que hablamos de evaluación, estamos hablando de enseñanza. Y al revés, siempre que hablamos de enseñanza, hablamos de evaluación. Es decir, aún si empecemos, digamos, en nuestra conversación
de ahora empieza por la evaluación, en algún momento llegamos a la enseñanza y viceversa, porque entendemos que son un par indisociable. Y también nos preguntamos, sobre todo cuando se trata de la formación profesional, si la evaluación es pensada individualmente al interior de cada cátedra o se piensa en una evaluación integrada, es decir, pensando en qué tipo de profesional va a egresar de esta carrera y entonces si las evaluaciones son solo por materias o la reflexión para diseñar las evaluaciones al interior de cada materia está pensado desde la formación profesional. Entonces, una pregunta que nos hacemos en el nivel superior es qué evaluar. Y una primera respuesta, porque por supuesto hay muchas respuestas de esto, es evaluamos capacidades y conocimientos, capacidades y saberes que alguien pone en juego frente a una situación problemática concreta vinculada al campo profesional, demostrando que es capaz de resolverla. Resolverla en términos de entenderla, abordarla, buscar distintas alternativas de solución y poder fundamentar eso que está proponiendo. Entonces, cuando miramos a la evaluación formativa, digamos, la evaluación formativa es un enfoque de hace muchos años, no es un enfoque nuevo, pero que con el transcurso de los años y de las investigaciones y de las prácticas fue como tomando o sumando algunas otras ideas y nosotros en realidad hoy estamos como más centrados en el enfoque de evaluar para aprender. Y en ese enfoque, ustedes verán, aquí hay 6 ideas centrales. La primera que tiene que ver con la necesidad de diversificar los instrumentos de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ni usar un único instrumento de evaluación, ni podemos pensar en que el mismo instrumento de evaluación es para todos los estudiantes. Esto abre como muchas ideas y muchos debates acerca de qué significa diversificar los instrumentos de evaluación y cómo hacemos para considerar distintas propuestas de evaluación sabiendo que nuestros estudiantes son todos diferentes, que no todos aprenden de la misma manera, que no todos demuestran su aprendizaje de la misma manera. La segunda idea, eje, digamos, de este enfoque es cómo favorecer procesos de metacognición a partir de la evaluación. O sea, la evaluación formativa tiene que ayudar al estudiante no solo a dar cuenta de qué aprende, sino de cómo lo aprende, de qué recorrido hace, haciendo lo que llamamos visible sus modos de aprender. Una tercera idea que tiene que ver con cómo ofrecer retroalimentación formativa, o sea, retroalimentación se ofreció siempre históricamente en el campo de la evaluación, pero muy acotada a decirle está bien, está mal, aprobó, desaprobó, está correcto o incorrecto. Nosotros hoy hablamos de una retroalimentación formativa dialogada, que no es solo unidireccional, que involucra un montón de actividades de ida y vuelta entre lo que el profesor ofrece como retroalimentación y el estudiante recibe. Por supuesto que esto incluye esta cuarta idea de promover la autoevaluación y la evaluación entre pares. Una quinta idea muy importante es cómo asociamos a los estudiantes a la definición de criterios o cómo compartimos con los estudiantes los criterios de evaluación, porque necesitamos que estos criterios sean transparentes, públicos, compartidos, que dejen de ser ocultos como históricamente han sido, y necesitamos promover lo que se llaman instrumentos de evaluación auténtica, es decir, que el estudiante en lugar de contestar preguntas declarativas, que sería, por ejemplo, responder la definición de un autor en un texto,
Una evaluación auténtica tiene que ver con tomar un problema de la vida profesional, de la vida real, y que el estudiante utilice esos conceptos que aprendió, esas teorías que aprendió, esos saberes que tiene para poder explicar, comprender, analizar críticamente, comparar ese problema que nosotros estamos intentando abordar. Discúlpenme, esta función importante o este objetivo de alguna manera de este enfoque de la evaluación es lograr un estudiante autorregulado, un estudiante que sea capaz no solamente de saber qué aprende y cómo aprende, sino de organizar su aprendizaje, de definir por sus propias cuentas metas de aprendizaje, objetivos que él se propone, planificar su aprendizaje, organizarlo, monitorearlo, darse cuenta si tiene que cambiar alguna estrategia, ser consciente de qué es lo que en realidad aprendió, qué le resulta fácil, qué le resulta difícil, ¿no? Que sería lograr un estudiante autónomo como desarrollo de todo un recorrido a través de todos sus niveles de escolaridad. Y este es un poco el sentido último que tiene pensar esta concepción de evaluar para aprender de la mano de esta idea de la evaluación formativa. Yo dejo aquí de compartir pantalla con el compromiso asumido, muy bien, de solamente disparar algunas ideas para poder conversar. Así que cumplida. Sí, gracias, profe. Ahí en el chat hicieron bastantes preguntas. Eh, Hay algunas preguntas, no sé si, por ejemplo, María Eugenia, si se quiere habilitar su micrófono, compartir con la profesora Rebeca la pregunta que escribió en el chat. O, sí, Buenas dale. tardes. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo están, profes? Sí, mi pregunta es en relación a su bibliografía, profe, y también un poco a lo que estamos trabajando en la cátedra, y es como también un poco en base a eso, ¿no? Y tiene que ver con esto de que partiendo desde la evaluación formativa, ¿cómo definiría usted la selección de los instrumentos a utilizar? Es decir, ¿cómo los elegimos para que resulten apropiados y realmente ayuden al estudiante a aprender? Esta idea, quizás un poco a mí, conversando con mi grupo, nos retumba un poco en, en la cabeza y nada. Por eso se la quería preguntar a usted. Bueno, hola María Eugenia, gracias por la pregunta. En realidad, si nosotros queremos ser coherentes con este enfoque, digamos, de evaluación alternativa, de evaluación no tradicional, estaríamos definiendo lo que se llaman instrumentos alternativos de evaluación. Y los instrumentos alternativos, uno podría decir, no deberían ser muy diferentes de las propuestas de actividades que nosotros les ofrecemos a los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué sería un instrumento alternativo? Grabar un podcast, filmar un video, escribir una carta, digamos, una carta de divulgación de algún tema dirigido a determinadas audiencias. Trabajar con mapas conceptuales, con mapas mentales, digamos, contrastando un poco con entender que un instrumento de evaluación tradicional es una prueba escrita, es un examen, ¿no? Es un multiple choice o es un cuestionario con 5 preguntas. ¿Por qué? Porque en los instrumentos alternativos tratamos de combinar, por un lado, las cuestiones, por supuesto, conceptuales, pero cuestiones conceptuales que nosotros las articulamos con estos problemas, estas propuestas de enseñanza. Por ejemplo, si yo
supónganse que enseñé un tema vinculado a la contaminación ambiental. Si tomara un instrumento de evaluación tradicional, lo que haría sería un buen cuestionario con 5 preguntas, defina qué es la contaminación ambiental, explique 5 causas en la salud de los seres humanos de la contaminación ambiental, etc. O podría armar un multiple choice con ítems de verdadero o falso, de completar, los espacios en blanco, etc. Y ahí estaría, digamos, eligiendo instrumentos tradicionales que deberían ser coherentes con mi modo de enseñanza. Es decir, para que ustedes resuelvan ese tipo de exámenes, seguramente para ser coherentes tendría que haber enseñado de manera más bien tradicional, exponiendo, no sé, venir buenos días, hoy vamos a hablar de la contaminación, hoy vamos a hablar de los efectos en la salud, con un modelo bastante lineal de yo expongo y después viene un ejercicio de aplicación, supóngase, práctica. Y esto nos llevaría fundamentalmente, este tipo de instrumentos, a reconocer lo que llamamos aprendizajes declarativos, lo que el estudiante declara saber, pero que de ninguna manera significa que nosotros sabemos lo que comprendió en profundidad. Por ejemplo, si ustedes ponen bien la definición de contaminación ambiental, yo podría asegurar que ustedes están declarando saber lo que es la contaminación ambiental. Pero ¿por qué no podría asegurar que ustedes comprendieron la contaminación ambiental? Porque comprender desde esta perspectiva que estamos mirando la evaluación formativa sería un estudiante que es capaz, por ejemplo, de mirar el río que tienen a 10 cuadras del instituto, de la universidad, de la escuela, de donde sea, de su casa, ir a ese río y darse cuenta si ese río está contaminado o no y justificar, por supuesto, con todo el marco teórico que aprendieron, por qué ustedes dicen que ese río está contaminado o no está contaminado. Y eso es bien diferente a declarar la definición de contaminación ambiental. Entonces, las evaluaciones alternativas utilizan, como les decía, cualquier instrumento, cualquier tipo de propuesta que ustedes hayan hecho que permita que el estudiante explique sus ideas, las ponga en relación la teoría con la práctica, aborde problemas de la realidad, formule preguntas, sea capaz de enseñarle o explicarle a otros. Esos serían instrumentos de evaluación formativa. Por supuesto, tenemos también otro tipo de instrumentos como los portafolios, que recogen evidencias a lo largo de un periodo de tiempo, por supuesto con un montón de consignas, no es simplemente juntar evidencias, sino se juntan evidencias y hay propuestas para reflexionar sobre esas evidencias de aprendizaje. En toda esta línea, digamos, en todos estos ejemplos, estaríamos hablando de un modo de elegir instrumentos de evaluación no tradicionales, alternativos, y que efectivamente den cuenta del aprendizaje de los estudiantes. No sé si María Eugenia con esto respondo a tu pregunta o a tu inquietud. Sí, profe, muchas gracias. No, al contrario. Acá están preguntando también en el chat, está Bárbara Viana, no sé si Bárbara querés desmutearte el micrófono. Si no, lo leo, no hay problema. ¿Cómo está, profe? Soy Enrique, soy compañero de grupo de Bárbara. Justo se quedó sin internet, no sé si No hay puedo... problema. Si puedo Sí. ¿Cómo está? Como puse en el chat, un honor y un placer, profe, tenerla acá, escucharla y verla. Voy a abrir mi cámara para tener un poco más de humanidad también. Ahí está. ¿Cómo está? Bien. En el grupo específicamente nos estábamos preguntando el nombre del conversatorio, que justamente es la evaluación formativa vino para quedarse. ¿Por qué cree que justamente la evaluación formativa vino para quedarse a futuro, digo?
Yo primero te diría que hay una parte del título que tiene que ver con una expresión de deseos, ¿está bien? O sea, con el deseo de que efectivamente esta no sea una práctica que está transitoriamente porque estamos en aislamiento o atravesando la pandemia. Entonces, tengo un fuerte deseo de que estas prácticas se sostengan en el tiempo después que pase la pandemia y que volvamos al tipo de escolaridad, digamos, que volvamos. Pero al mismo tiempo, digo que vino para quedarse porque estamos en un momento, me parece, bisagra en términos de cambiar las formas de enseñar, y lo estamos viendo, digamos, permanentemente, y la cantidad de innovaciones que hay en las estrategias de enseñanza. Si uno recorre un poquito, habla con colegas, mira lo que hay en Internet, vamos a ver que hay un montón de innovaciones en la enseñanza, pero no del mismo modo en la evaluación. Y entonces, si nosotros pretendemos esta coherencia en los modos entre los modos de enseñar y los modos de evaluar, casi que nos vemos, diría, obligados, en el buen sentido, a buscar esa coherencia. Y esa coherencia dice, estamos avanzando en la enseñanza, estamos innovando en la enseñanza, estamos viendo propuestas alternativas muy interesantes. La evaluación tiene que estar a la misma altura. Es decir, imagínense que trabajamos por proyectos y armamos proyectos espectaculares, con un altísimo protagonismo de los estudiantes, con compromiso, con mucho trabajo, con mucho aprendizaje, y termina el proyecto, y me ha pasado visitando escuelas, cursos, instituciones donde algún profesor me dice, bueno, estamos trabajando con proyectos, que yo ya lo estamos terminando, y me muestran producciones finales de los proyectos, realmente interesantísimo, y dice, y mañana tomo examen. Y entonces uno dice, algo se perdió acá, entre ese relato maravilloso de esas producciones de los estudiantes fantásticas, de una cabeza que el profe le puso a las propuestas, a las ideas, al trabajo colaborativo, pero viene después y toma un cuestionario de 5 preguntas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? Por supuesto, hay muchísimas respuestas, pero hay una en particular que a mí es la que diría más me preocupa, porque es la que más cuesta cambiar, que es esta concepción que tenemos en la cabeza. No es un problema instrumental, no es un problema técnico, es una concepción que la evaluación es una cosa muy seria. La enseñanza y el aprendizaje pueden ser, ¿no?, flexibles, pueden ser interesantes, pero a la hora de evaluar nos ponemos todos serios, hay que temblar, hay que angustiarse, hay que ponerse nervioso, y por supuesto hay que saber muy bien repetir lo que dicen los autores, los textos. Cuanto más cercano a todo eso, mejor alumno, ¿no? Y yo creo que eso ya, diría, no se tolera más, por decirlo simpáticamente, ¿está bien? O sea, está en un momento de crisis, porque ¿cómo puede ser que hagamos todo ese recorrido y después viene 1 hora o 2 de angustia, malestar, ¿no?, de algo que ni siquiera contribuye en términos de más aprendizaje? Porque yo digo, no es que por ahí, supónganse que una situación de evaluación a mí me produzca angustia, pero pasada la angustia puedo decir, la verdad que aprendí un montón, fue un momento donde pude pensar, donde... Bueno, ahora, eso no sucede, es este recorrido, es el momento de angustia, es el momento de malestar, y cuando terminó el examen, a las 2 horas me olvidé de las respuestas que di, digo, simbólicamente. Entonces, eso no significa que no haya un momento en la evaluación donde yo quiera, ¿vieron esa definición de evaluación sumativa? ¿Cuál es la particularidad de la evaluación sumativa? Que es un momento donde yo lo que intento es integrar todo lo que anduvo dando vueltas, supónganse, a lo largo de un mes.
Ahora, esa integración no tiene por qué ser con preguntas y respuestas. Y no tengo nada contra las preguntas, digo, porque hay preguntas bien interesantes, depende de lo que pregunte, por supuesto. Quiero decir, me refiero simbólicamente a esta idea de pregunta que refiere a evocar información de memoria. Entonces, busquemos estrategias de evaluación formativa, busquemos instrumentos que me permitan dar cuenta efectivamente de lo que este alumno comprendió, busquemos distintos momentos a lo largo del proceso y al final, y esta va a ser la manera en que tratemos de sostener esta práctica de evaluación formativa. Obviamente requiere, el otro día hablando con un grupo de profesores me decían, bueno, estaría bueno como cambiar el chip de la cabeza de cada uno. Bueno, algo de eso uno diría, hay que cambiar las creencias sobre la enseñanza, sobre la evaluación, pero no cambiar porque está de moda, porque hay que cambiar primero porque el mundo cambió, porque los estudiantes de hoy no son los estudiantes de hace 5 años, no hablo de 20, ¿no? De 5 años atrás, porque fíjense lo que nos ha pasado con una situación inesperada como la pandemia, o sea, el mundo está en constante cambio y movimiento, entonces nosotros no podemos seguir sosteniendo prácticas del siglo XVIII, del siglo XIX, sino necesitamos volver a pensar, volver a desafiar, revisar nuestras creencias y obviamente nuestra propia biografía, porque cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos de nuestra historia, cómo fuimos evaluados a lo largo de nuestra historia, los modelos de evaluación que tuvimos en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y entonces necesitamos revisar el sentido que esos modelos tuvieron en su momento, en su época. Está bien, nadie va a decir eso era malo. Vamos a decir, eso correspondía a ese contexto y uno lo tiene que leer en contexto. Ahora, en estos momentos, 2020, la tecnología, mundo globalizado, jóvenes que aprenden muchas cosas por fuera de las instituciones escolares, que aprenden solos a manejar la tecnología, a grabar un tutorial. Bueno, no podemos ni enseñar de la misma manera ni evaluar de la misma manera. Así que el título tiene una parte de esperanza y de deseo y una parte de entender, digamos, teóricamente, mirar toda la investigación que hay en el campo de la evaluación, todas las prácticas que hay mostrando modelos alternativos súper interesantes, valiosos para los estudiantes, valiosos para nosotros los profesores. Así que esa sería mi respuesta al título. Bien, Muchas gracias, profe. acá también dejaba su pregunta Emi Torres. Emi, no sé si te querés habilitar el micrófono. Sí, sí, sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes, profes. Buenas tardes, Rebeca. Como ya le dije en el chat, un placer tenerla. Leyendo su bibliografía hace casi 3 años y tenerlas acá es un verdadero placer poder escucharla en persona y no a través de un texto. Así que está buenísimo. Y nuestra pregunta en nuestro grupo nos surge esta idea de si usted considera que haya unos elementos mejor que otros para evaluar formativamente. Eso nos surgió. Sí, a ver, para la pregunta, Emi, ¿la referís a los instrumentos o a qué? Contame un poco. Exactamente, sí, a los instrumentos, ¿Cómo? De vuelta que no te oí entrecortado. a los instrumentos, exactamente, sí. A los instrumentos. Bueno, la verdad es que uno cuando trabaja con diversidad de instrumentos, no necesariamente es fácil decir en abstracto, ¿no? Si uno es mejor que otro, porque necesitamos saber en qué contexto estamos, con qué estudiantes estamos trabajando, ¿se entiende? O sea, hay una primera mirada es a quién, con quién vamos a utilizar estos instrumentos. Sí, algunas pistas de algún criterio, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿qué instrumentos
Primero, todos los instrumentos que permitan transparentar los criterios de evaluación. ¿Está bien? Vieron que hay rúbricas, tenemos protocolos, tenemos listas de cotejo, tenemos los mismos portafolios, bitácoras, diarios de formación, que son todos instrumentos que, usados desde la perspectiva de la evaluación formativa, porque también hay gente utilizando estos mismos instrumentos desde una perspectiva más tradicional. Entonces convierten el instrumento en un cuadro doble entrada cerrado con una cantidad de categorías que finalmente, diría, es lo mismo que antes, solo que ahora organizado en un cuadro doble entrada con un título arriba que dice rúbricas, pero en realidad no lo son desde la perspectiva de la evaluación formativa. Entonces, los que transparenten los criterios, los que permitan dar cuenta del proceso y no solo del momento final o de producción final, serían como aquellos criterios, digamos, de mejor selección. Instrumentos que podamos compartir con los estudiantes, es decir, no instrumentos que solamente uso yo y los tengo en una libreta donde yo voy haciendo mis propias anotaciones y puntuaciones, sino compartidos con los estudiantes. A ver, ¿qué vamos a mirar? Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la capacidad de comunicar ideas de los estudiantes, bueno, puedo tener una maravillosa primera discusión con los estudiantes donde juntos pensemos qué es importante cuando uno comunica ideas. Hagamos un debate, pensemos criterios, miremos varios videos de gente explicando o exponiendo y analicemos, bueno, qué hace bien esta persona y qué hace bien esta otra persona en este otro video. Y en realidad de esta discusión lo que estamos compartiendo son los criterios de una buena comunicación oral, por ejemplo. Cuando yo involucro a los estudiantes se van apropiando también de esos criterios, ¿entienden? No necesito solamente venir de afuera y decirle, mire, los criterios de una buena comunicación son estos 5, y se los digo yo, sino con estudiantes, sobre todo a nivel superior, la discusión es riquísima, y esa discusión permite al estudiante decir, la verdad que nunca me había dado cuenta cuando, por ejemplo, escucho las charlas TED, ¿por qué esta charla me resulta más clara que esta otra? Bueno, ¿por qué? ¿Qué hizo? Y uno podría decir, bueno, porque es muy carismático el que habla. Bueno, además del carisma, porque entonces si no tengo carisma, digo, no podría nunca explicar nada bien. Nosotros sabemos que no es así. Entonces, bueno, ¿qué tiene esta charla TED que impacta, que llega, que motiva? Y bueno, la persona que habló, supónganse, lo primero que hizo es mostrar una imagen. Bueno, parece que usar imágenes cuando uno comunica ideas puede ser un buen criterio. Bueno, que explicó el sentido de la charla, el para qué o el por qué, ok, puede ser otro criterio. Que organizó la charla en una parte de inicio, desarrollo y después una conclusión. Bueno, y esa conversación en realidad va construyendo criterios. Y entonces, después, cuando tengo los criterios, una rúbrica, una lista de cotejo, un portafolio, o sea, puedo usar más diversidad de instrumentos. Esa sería la respuesta, Emi, a tu pregunta. Muchas gracias, Vicky. Muchísimas gracias. Nuevamente un placer. Igualmente, Emi, igualmente. Bien, también tenemos en el chat otra pregunta que sigue en la línea ya de la retroalimentación por parte de Luz Solís. No sé si Luz, ¿te querés habilitar? Sí, profe, acá estoy. Ahí estaba prendiendo la cámara para... No sé si... Hola, Luz. Hola. Sí, ¿cómo estás? Un placer tenerla acá. Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, en mi grupo, en el interior del grupo, surgió una pregunta en cuanto a la retroalimentación, ya que nos parece algo muy fundamental. Y en una de las filminas que presentó la profesora al principio, estaba en Evaluar para Aprender, una de las características era esto de ofrecer una retroalimentación formativa. En mi grupo surgió la pregunta de cómo saber que hacemos una buena retroalimentación o qué criterios podemos tener en cuenta para poder ofrecer uno. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luz.
Cuando nosotros pensamos desde la perspectiva de evaluación formativa en la retroalimentación, pensamos en varias cosas al mismo tiempo. Una, que una buena retroalimentación tiene que siempre valorar alguna fortaleza del trabajo, de la producción del estudiante. Es decir, no existe una buena retroalimentación que no reconozca algo que hayas hecho bien. ¿Está bien? Y es cierto que a veces algunos profes de secundaria o maestros de primaria me dicen, bueno, yo tengo algunos alumnos que me es muy difícil encontrarle algo que hayan hecho bien. Digo, bueno, ese es el esfuerzo y el desafío que tenemos. Todas las personas tenemos alguna fortaleza, alguna o algunas o muchas, con lo cual algunas son más visibles obviamente que otras. Bueno, entonces hay un desafío nuestro que es encontrar aquella fortaleza en tu producción, que no significa mentir, ¿está bien? O sea, no es que le voy a decir, ay, tu trabajo está completo si no está completo, pero entonces, ¿qué sí le puedo decir? Entonces, la primera es valorar algún aspecto de fortaleza del trabajo. Una buena retroalimentación puede incluir preguntas al estudiante, o sea, preguntar, pero preguntas que lo hagan pensar, ¿no? No preguntas del tipo, por ejemplo, ¿y por qué no te diste cuenta que esto no estaba bien? Porque esa es una pregunta, pero no es una pregunta de retroalimentación, ¿no? Entonces, preguntas, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta que había que sumar en este problema? ¿Cómo te diste cuenta que el autor estaba en contra de esta otra postura? ¿No? Digamos, preguntas para que se queden pensando. Una tercera característica es que tiene que ser focalizada, quiere decir, tengo que ofrecerle retroalimentación sobre algunos aspectos de su trabajo, no sobre la totalidad. ¿Por qué no sobre la totalidad? Porque la pretensión de la evaluación, de la retroalimentación formativa, es que el estudiante tome eso que vos le estás planteando y haga algo con eso. Si yo te entrego un trabajo, Luz, y vos me devolvés 25 retroalimentaciones en el trabajo, y vos pretendés que yo tome las 25 y haga algo con esas, no lo voy a hacer. Entonces, una buena retroalimentación focaliza, elige las cosas que son más importantes. ¿Cómo sé cuáles son más importantes? Tengo que ir a los objetivos que me planteé en ese tema en que estamos trabajando. Y si el objetivo, suponte, era comparar, mi foco tiene que estar en cómo hiciste la comparación. Y si el objetivo era argumentar, mi foco va a estar en la argumentación. Ahora, seguramente en el trabajo voy a encontrar muchísimas otras cosas, ¿está bien? Pero no puedo retroalimentar a todas, por un lado, por la capacidad del estudiante de cabeza y de tiempo, de tomar todo ese, y por otro lado, por mis tiempos también. Imagínate un profesor de secundario que tiene, sé yo, 100 alumnos en distintos cursos. Si le hiciera una retroalimentación narrativa a cada estudiante de su producción, no le alcanza la vida, no las horas del día. Entonces, necesitamos focalizar. Necesitamos también ser oportunos, que la retroalimentación llegue al poquito tiempo que el estudiante hizo un trabajo, no un mes después, porque un mes después no tiene ningún sentido casi tomarla. Y tiene que tener el sentido de futuro, ¿qué quiere decir? Yo cuando ofrezco retroalimentación, obviamente miro el pasado, miro el trabajo que ya está hecho. Y si solo le hiciera devoluciones sobre el trabajo pasado, puede suceder que el estudiante diga, ¿para qué voy a cambiar algo si el trabajo ya pasó? Entonces, la retroalimentación formativa lo que hace es mira el trabajo pasado y te ofrece retroalimentación pensando en que lo uses en el trabajo futuro, ¿se entiende? En el próximo trabajo. Entonces cobra sentido también decir, bueno, voy a leer la retroalimentación o voy a hacer algo porque no es para el trabajo de atrás que ya pasó, sino es para el próximo trabajo. Eso te diría que son como, si eligiera otra vez, porque la lista de criterios de una buena retroalimentación es larguísima, pero si eligiera los más importantes te diría que eso sería una manera de darme cuenta. Y por supuesto,
siempre que ofrezco retroalimentación tengo que pensar que cuando el estudiante la recibe, eso que recibe tiene que hacer algo con eso y eso me tiene que volver a mí. Y entonces ahí armamos lo que se llama un circuito de la retroalimentación. ¿Sí? O sea, si queda en el estudiante y no vuelve, no fue una buena retroalimentación. El estudiante tiene que volver, digo, a mí, digamos, y obviamente eso implica que se inicia una especie de diálogo. Por ejemplo, yo te puedo ofrecer una retroalimentación y una pregunta que puedo incluir puede ser, contame, Luz, ¿qué entendiste de la retroalimentación que te ofrecí? Segunda pregunta que te puedo hacer. Liz, una vez que leas la retroalimentación que te escribí o que te grabé en un WhatsApp, no importa, contame qué pensás que podrías hacer o qué ayuda necesitas para poder hacer lo que te propongo, lo que te sugiero en la retroalimentación. Entonces, cualquiera de esos, por ejemplo, ejemplos de preguntas, te obligarían a responder, a empezar a dialogar conmigo. Y me dirías, profe, la verdad que lo que yo entendí es que no tengo que hacer nada con lo que me escribió. Bueno, o entendí que tengo que volver a hacer el trabajo entero. Y entonces ahí empezamos una conversación, que es un poco el espíritu que tiene la retroalimentación formativa, ¿no? Armar un diálogo con el estudiante. Y por supuesto, pues tengo un montón de instrumentos, ¿no? Los protocolos, las rúbricas, que son todos instrumentos que me sirven para ayudar a dar mejor la retroalimentación en cuanto a su formato, digamos, ¿no? Pero esos serían como algunos de los principios. Clarísimo, muchísimas gracias. No, al contrario, Luz. Bien, siguiendo un poco con el orden de las preguntas, también está la pregunta de Bárbara Ojeda, no sé si Bárbara te quería habilitar el micro, que ya va por también el lado de, ahí está, de los Sí. instrumentos. Buenas, profe, ¿cómo estás? Bueno, concordando con mis compañeros, un gusto tenerla ya, como decía Emi, muchos años leyéndola y tenerla hoy es como un honor. Y bueno, nada, más que nada mi interés o nuestro interés en el grupo, sobre todo en la virtualidad, digamos. Sabemos que en este momento nos tocó a nosotros como estudiantes y bueno, esperemos que no, pero si nos llega a tocar como docentes, también vamos a estar un poco preparados, ya que nos tocó, digamos, estar de este lado, que por ahí parece que es un poco más complicado, pero sabemos que el docente está todo el tiempo atrás y bueno, mi pregunta es ir un poco más para los instrumentos. Yo quería saber cuál es su opinión acerca del portfolio como un instrumento para promover la autoevaluación. Y también cómo generar una buena retroalimentación o en el caso de, bueno, tener que cuantificarlo, ponerle una nota, cómo calificamos nosotros el proceso que está llevando el estudiante, porque si bien sabemos que el portfolio es el proceso personal, individual que lleva el estudiante, cómo nosotros lo calificamos a algo que es sumamente personal, digamos. Entonces, más o menos eso, ¿qué criterios deberíamos tener en este sentido para decir, no, tu proceso estuvo más o menos bien, el tuyo no? Y entonces, como mi pregunta así más, con un lenguaje más coloquial es, ¿quiénes somos nosotros para evaluar, por así decirlo, el proceso del otro? Esa es mi pregunta. No, está muy bien, Bárbara. Mira, el portafolio es un excelente instrumento de autoevaluación y de evaluación de parte de otro que lo mire, digo, un par o un docente. Pero no es simplemente el portafolio solo, sino cuáles son las propuestas que yo le hago al estudiante para ver qué incluye en el portafolio, cómo y para qué, cuál es el sentido. Es cierto que es una construcción personal, pero no es una construcción personal de lo que a mí se me antoja como estudiante. El portafolio, por ejemplo, un portafolio puede tener una consigna que diga que tomes los trabajos que hiciste durante un cuatrimestre, tus mejores producciones,
vinculado a los objetivos que había que lograr en la materia en ese cuatrimestre, porque no es, mira, yo puse este trabajo en el portafolio porque a mí me encanta. Bueno, no ese es el criterio. La pregunta es, el portafolio es una manera, digamos, es una manera de organizar tu muestra de aprendizaje, es decir, lo que vos aprendiste. Entonces, lo que aprendiste sobre qué, sobre lo que se esperaba, sobre los objetivos que se esperaban que alcanzaras, y entonces vos ponés en vuelvo al ejemplo, digo, en el portafolio te pido que elijas 5 producciones de la materia que den cuenta de cómo alcanzaste los objetivos de la materia. Entonces vos elegís de todos los trabajos prácticos, suponete que hicieron, elegís 5 y tenés que fundamentar por qué elegiste cada uno de ellos. Cuando vos justificás, la justificación es teórica por un lado, o sea, es conceptual por un lado, y por otro lado personal, es decir, por ejemplo, yo elegí este trabajo porque a mí me generó un impacto emocional, porque me hizo acordar, no sé, a mi abuelita, suponte, ¿ok? Y cuento todo eso. Muy bien, esa es una parte. La otra parte es, este trabajo muestra la relación que yo encontré entre objetivos y currículum, suponte. Porque cuando leí a Stenhouse me di cuenta que cuando Stenhouse habla de los distintos tipos de objetivos, y nosotros estábamos estudiando el conductismo, entonces me di cuenta que había un avance en cómo Stenhouse define los objetivos a cómo los había definido Bloom cuando estábamos en la época del conductismo. Eso es mostrar tu aprendizaje. Entonces no es que, bueno, yo elegí poner una foto de la banda de música que a mí me gusta. Puede ser que la pongas en el portafolio, pero tenés que ligarla, tenés que linkearla a algún concepto trabajado en la materia. Hay portafolios mixtos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo misma en el profesorado en el que trabajo usamos un portafolio para acreditar la materia en lugar de examen final, y entonces les pedimos 3 entradas que les pedimos nosotros cuáles entradas poner, y 3 entradas que dejamos que elijan libremente el recurso, pero no la fundamentación. Entonces tenemos estudiantes que ponen una película, vieron una película, nos ponen o el link a la película o digamos, la ficha técnica de la película de qué se trata, y nos ponen por qué esa película la conectaron con los conceptos que trabajamos en clase. Otros ponen narran una historia de cuando eran estudiantes, en la escuela primaria, y entonces siempre es la conexión. Otro pone una novela que leyó y que lo hizo. Entonces, no es personal en el sentido de que vos vas a evaluar por qué yo puse esa novela. La puse porque encontré conexión con la materia. No la puse simplemente porque me gusta el autor de la novela. ¿Se entiende? Porque si fuera solo el autor de la novela no tendría ninguna capacidad de ponerte una nota, como vos bien decís. Pero lo que yo voy a mirar es la conexión que hiciste del autor, de la novela, con el tema del currículum, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo. Muchísimas gracias. No, al contrario, Bárbara. Bien, vamos a continuar. Hay muchas preguntas en el chat, así que estoy tratando como de seleccionar la que no sea tan repetitiva. Abril González, no sé si querés habilitar tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer, profe, por tenerla con nosotros. Eso es repetitivo otra vez, así que bueno, voy a mi pregunta. En grupo nos estamos preguntando esto de que año a año se habla de que la evaluación sumativa no va más, de que hay que dejarla de lado. No, o sea, la evaluación sumativa como único recurso para evaluar, no digo que esté mal, sino que como utilizarla únicamente es como que algo que ya no ayuda o no fomenta el aprendizaje significativo, por decirlo así.
Entonces, mi pregunta iba más al tema de por qué se sigue utilizando en algunas instituciones educativas solo ese método, ese tipo de evaluación. Buenísimo, Abril. En principio, mira, el problema no es con la evaluación sumativa en términos del momento. Digamos, la evaluación sumativa tiene una función que es juntar todas las partes. Y eso solo se puede hacer al final, es decir, uno no puede en la mitad del cuatrimestre juntar todo porque estamos en la mitad del cuatrimestre. El problema es la modalidad que se usa. Entonces, cuando yo digo que los alumnos míos entregan el portafolio, ese es el momento de la evaluación sumativa. Y no es a través de un examen donde se sientan y les preguntamos, sino ellos nos tienen que entregar el portafolio 15 días antes del examen, de la fecha, digamos, formal. Ellos bien, nosotros leímos ese portafolio, ellos se autoevaluaron el portafolio con una rúbrica que nosotros les damos a principio del cuatrimestre. Y entonces, el día que vienen a la mesa de examen es un día donde en realidad vienen como a defender sus portafolios, ¿está bien? No es una situación de sorpresa, que nos van a preguntar y si habré estudiado todo, sino lo que hicimos fue leer sus portafolios y entonces le preguntamos, contanos un poco más esto, porque la información no nos permite, suponte, entender por qué lo incluiste. Contanos un poco más, qué bueno este autor que encontraste, que lo incluiste vos, que no estaba en la bibliografía. Contanos, por ejemplo, qué es lo que más te interesó de todo lo que aprendiste en la materia. O sea, es una conversación de tal modo que nadie viene nervioso y angustiado, porque si entregaste el portafolio, si cumpliste los trabajos prácticos que fuimos haciendo durante el cuatrimestre, uno podría decir, casi tenés la aprobación garantizada, ¿se entiende? Lo cual no quiere decir que algún estudiante venga con todo eso y en el momento por ahí de la mesa de examen le preguntas algo, está mudo y no te contesta nada y no puede fundamentar nada. Digo, alguna vez nos ha pasado, por ejemplo, un estudiante que no había hecho él su portafolio y ni siquiera lo había leído, entonces llegó a la mesa de examen, empezamos a preguntar a los portafolios y nos miraba como diciendo, ¿de qué me hablan? ¿No? Porque yo no lo hice, finalmente será, bueno, obviamente ese estudiante, digamos, no aprobó, pero el resto de los estudiantes sabe a qué viene, sabe cuál es el sentido de lo que él puso en ese portafolio, de las inquietudes que le quedaron, hizo su autoevaluación del portafolio, y ese momento es un momento sumativo, pero no tiene la connotación de, digamos, esta descripción que vos haces, porque el instrumento y la propuesta elegida para ese momento no tiene que ver con lo tradicional que conocemos. Esa es una parte de la aclaración. La otra parte era, ¿por qué se siguen haciendo? Entiendo eso que vos decís de la mesa de examen tradicional, ¿no? Que te sentás y te toca una pregunta de la unidad 1, una de la 2, bueno, ¿querés que te conteste políticamente correcta la respuesta, como diría Mafalda, o, bueno, esto tiene que ver con las creencias y las concepciones de quienes están al frente y que siguen sosteniendo prácticas que son prácticas tradicionales, que han sido prácticas históricas y que no tienen la disponibilidad de revisarlas, no quieren revisarlas, se sienten cómodos en esa situación y no quieren, digamos, incomodarse. Otros tal vez quieran cambiar y no saben cómo, y entonces a veces también ahí hay responsabilidad de quienes debieran enseñarles, porque a veces no cambian porque no saben cómo cambiarlo, no porque no quieran, a veces porque lo quieren cambiar, pero a lo mejor suponen que en esa institución no se lo van a permitir o va a ser cuestionado.
Digo, hay muchos factores, uno no podría decir, bueno, no lo hace porque piensa con ideas antiguas y nada más, sino hay muchos factores institucionales, personales, de historia, de biografías personales, que hacen que alguien, digamos, no quiera cambiar estas prácticas, ¿no? Pero me parece que eso se está moviendo, más en estos momentos, digamos, de pandemia, donde, bueno, se empiezan a hablar de todas estas cosas. Bueno, nunca en mi vida hablé tanto de este tema con tanta gente como en estos meses, ¿no? Bueno, evidentemente porque está bien, se está visibilizando y está bueno que se visibilice y que la gente hable de esto y que se empiecen a preguntar. Es como el primer paso, ¿no? Por eso decía, ojalá que venga para quedarse esta evaluación formativa, ¿no? Sí, no es entonces la evaluación, sino el tipo de evaluación. Muchas gracias, Rebeca. Al contrario, Abril. Gracias a vos. Profe, siguiendo en la línea de lo que se viene planteando, justamente este tema que estaba tocando de, bueno, el contexto actual y cómo repensar las prácticas evaluativas en este contexto, ahí teníamos una pregunta de Enzo Miño. Enzo, no sé si querés habilitarte el micrófono. Hola, profe. Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Estamos. Sí, yo quería preguntarle sobre esta readaptación, digamos, que hubo con respecto a la evaluación, la acreditación para finalizar la secundaria, más que nada, que era el escándalo, digamos, y ahora se está hablando de ciclo unificado y esas cosas. Quería preguntarle si usted está de acuerdo con eso, o cambiaría o implementaría algo. Y quería preguntarle, a ver cuál era la otra, así ya 2 por 1. Sí, mediante las herramientas virtuales que fuimos adquiriendo en este tiempo, ¿usted cree que es posible que se sustituya al aula tradicional? Empiezo por la segunda para no olvidarme. No creo que se pueda sustituir, o sea, la clase presencial tiene un montón de aspectos que no lo estamos logrando en las clases virtuales. Me parece que seguramente vamos a haber aprendido que hay cosas que sí podemos seguir haciendo virtualmente, que no tiene sentido por ahí que hagamos algunas cosas en la presencialidad, pero de ninguna manera reemplaza la presencialidad. Tenemos que volver a la presencialidad con el modelo que sea, un poco sí, un poco no, algunos los lunes, otros los martes, con todos los cuidados, protocolos de salud, pero tenemos que volver a la presencialidad. La presencialidad tiene montones de virtudes, digamos, que no las resuelve la virtualidad. Así que eso, contundente, hay que volver a las escuelas lo antes posible, hay que volver a las instituciones lo antes posible. Sobre todo los chicos de nivel inicial, primaria, secundaria, digo, porque en el nivel universitario finalmente muchos hacen carreras a distancia hace mucho tiempo, y uno podría decir, no es una práctica a lo mejor tan nueva para el estudiante universitario. Y por supuesto depende de las carreras, porque imagínense que los médicos estuvieran aprendiendo a operar hoy solo por Zoom. ¿Quién querría ir a un médico que aprendió a operar solo por Zoom, ¿no? Nadie quisiera operarse con un cirujano, nadie quisiera subir a un avión con un piloto que solo hizo por Zoom, que no practicó en un simulador, ¿se entiende? O sea, bueno. Entonces, esa es la pregunta. La otra parte de la pregunta, digamos, del periodo de 2020 y 2021, a mí me parece que ampliar y hacer periodo 2020 y 2021 está bien por un concepto de justicia y equidad. Nosotros en nuestro país tenemos muchos chicos sin conectividad, y sería entonces injusto que quien tuvo conectividad y pudo participar, suponte, apruebe, y quien no tuvo conectividad porque no tuvo conectividad, desapruebe. Entonces, en principio, ampliar el periodo de acreditación es un criterio, te diría, de justicia y de equidad. Ahora,
eso no significa que quien sí estuvo haciendo sus tareas y sí mostró sus aprendizajes, eso se tome en consideración para el momento en que haya que ponerle una calificación. Es decir, suponer que si vos participaste, hiciste todas tus tareas, yo voy a registrar toda esa información que va a ser parte de tu acreditación. No te voy a volver a pedir que vuelvas a hacer ese trabajo, ¿se entiende? Pero entonces, tiene sentido que los estudiantes sigan haciendo sus tareas y demás, porque eso va a formar parte de su acreditación, que en algún momento se convertirá en una nota, porque nuestros sistemas educativos piden nota, y vas a tener como un montón de evidencias de que aprendiste. Quien no tuvo conectividad va a tener tiempo, va a tener que recuperar en el tiempo esos aprendizajes también para mostrar, digamos, que aprendió y poder acreditarlo. Entonces, me parece que no estamos, digamos, la decisión no es el que hizo este año y aprendió, perdió su tiempo, sino el que hizo y aprendió porque tuvo las posibilidades, las condiciones, etcétera. Todo eso ya sabemos que lo sabe y va a formar parte de su acreditación, solo que en lugar de ponerlo el 30 de noviembre, eso lo pondré, no sé, el 15 de julio del 21 o como se ajuste el calendario, depende también de a qué tipo de presencialidad volvamos, ¿está bien? Entonces, esto es dinámico, porque va dependiendo de muchas decisiones, no solamente las de salud, sino también muchas otras. Ya estamos viendo estudios que hay del impacto emocional negativo de que los chicos sigan encerrados. Vemos, hay informes muy interesantes de UNICEF, por ejemplo, de primera infancia, donde vemos como regresiones, un nene que hablaba dejó de hablar, un nene que caminaba volvió a gatear, bueno, producto, digamos, de toda la emocionalidad y el impacto que tiene el aislamiento, digo, no el coronavirus como, digamos, como virus, sino el confinamiento, el estar encerrados, el no estar con pares. Bueno, sabemos que eso tiene un impacto muy negativo. Entonces, me parece que la acreditación y la enseñanza obviamente va acompañando también todas estas situaciones que se van descubriendo, digamos, ¿no? Tal vez si el confinamiento dura un mes, uno no hablaría del impacto emocional de un mes estar aislado, pero llevamos varios meses, entonces ya sabemos que sí hay impacto emocional del confinamiento, ¿no? Entonces, me parece que está bien alargar el periodo, que tiene que estar claro que los que sí aprendieron en este periodo se formará parte de su acreditación y que hay que pensar estrategias para quienes no tuvieron conectividad, cómo hacemos para que sigan adentro del sistema educativo, sigan aprendiendo, sigan avanzando, ¿no? Estamos muy claros, profe. Gracias. Continuando un poco, ya en el orden más de lo personal, dice acá Sonia, también Sonia Báez, realizó una pregunta, no sé Sonia si querés habilitarte el micrófono. No se te escucha, Sonia. Bien, parece que se fue. Pero Sonia preguntaba en el chat, decía, si me permite una pregunta a nivel personal, ¿de qué manera y cómo es su interés por la evaluación? Sí, claro. Pensé que me iba a preguntar a cuántos hijos tengo, cuántos nietos tengo, si tengo esposo, no tengo esposo, ningún problema. Mira, la verdad es que hay una primera historia de esto, que es cuando fui a hacer mis prácticas. Yo estudié en un instituto de profesorado y tenía que dar mis prácticas, me tocó en historia de la evaluación, porque era un colegio normal, y con alumnas de cuarto año. Y yo llegué al colegio y llegué temprano, entonces me fui a la sala de profesores a esperar a mi profesora de práctica,
y vi una escena en la sala de profesores que algo me marcó en el campo de la evaluación y también me hizo dudar si seguir o no educación. Había un grupo de profesores de biología preparando una prueba para sus estudiantes. Y entonces, obviamente, en ese momento eran preguntas. Y a mí me impactó dónde buscaban las preguntas. Y las buscaban en las notas al pie, en los textos, porque sostenían que ningún alumno leía las notas al pie. Con lo cual, el concepto de evaluación era pescar lo que el alumno no sabe. Esa era como, digamos, la intención oculta. Y yo vi esa escena y tuve como sentimientos muy contradictorios. Lo primero que dije es, si esto es ser profesor, yo no quiero, voy a cambiar de profesión, eso fue mi primer pensamiento. El segundo fue, no, bueno, esto no tiene por qué ser así, yo no sabía nada de evaluación, digo, más que lo que había estudiado en el profesorado, pero no. Pero digo, esto hay que poder cambiarlo, ¿no? Bueno, y me debatí un tiempo si me quedaba con la primera opción o con la segunda opción, y entré a dar mi clase que era sobre los incas y los mayas, me acuerdo del tema, y me fue bien en la clase, y salí contenta de la clase, y las alumnas estaban muy contentas, yo había llevado historietas para trabajar con los indios y los mayas, les estoy hablando de hace muchísimos años atrás, y entonces, bueno, de alguna manera las alumnas me devolvieron este entusiasmo, y dije, bueno, no, tomo la segunda opción, de que me voy a quedar en la docencia. Así fue mi primer contacto con el tema de evaluación, ¿no? Y después fue un tema que fui siguiendo. Lo que pasa es que a mí me interesan muchos temas al mismo tiempo y no quería solo meterme con el tema de evaluación, por eso trabajo con el tema de práctica reflexiva, de aulas heterogéneas, porque me gustan muchas cosas, tengo dificultades para decir no, entonces que no y no. Entonces seguí en paralelo el tema de evaluación, pero también con otros temas. Ese fue mi inicio del tema de evaluación. Bien, muchas gracias. Gracias por tu pregunta, la verdad que es bastante interesante. Retomo esto último, Rebeca, que decías sobre pensar esta cuestión de la evaluación en el aula heterogénea. Y a partir de ello, hay una pregunta en el chat de Valeria Rosales. No sé, Valeria, si te querés habilitar el micrófono. Y no lo leo. Ahí está. Está bastante cortado. Pero la puedo leer acá, Valeria. La leo, no hay problema. Acá la leo, dice Valeria, dice, otra pregunta al interior del grupo, ¿cómo podríamos llevar a cabo las diversas estrategias que mencionan la evaluación formativa teniendo en cuenta el aula heterogénea, logrando el desarrollo de la autonomía de los y de las alumnas? Voy a darte un ejemplo, Valeria, de cómo uno puede pensar la evaluación considerando la diversidad de estudiantes. El primer ejemplo puede ser que cuando uno piense suponte que estás trabajando por proyectos y pienses en la posibilidad de terminar el proyecto con un producto final, ¿no? Que el estudiante, digamos, puede haber investigado ese tema, y además trabajado en esa pregunta o en ese problema, le plantees que puede presentar su producción final a través de un video, ¿está bien? Esa sería una opción. Si pienso en que en el aula heterogénea, le ofrecería por lo menos 3 opciones. Pueden presentarlo con un video, pueden presentarlo con un podcast, pueden presentarlo con un póster, como si fueran a publicitar esto. A mí me da exactamente lo mismo que hagan cualquiera de las 3 cosas, porque no voy a evaluar ni la calidad del video, ni la calidad del podcast, ni la calidad del póster. Voy a haber explicitado criterios de evaluación, y los criterios de evaluación van a ser los mismos independientemente del medio utilizado para.
¿Por qué digo cuando ofrezco estas 3 opciones? Porque responderían de alguna manera a la pregunta, que esa sería otra opción, que es decirle a los estudiantes, ¿cuál es la mejor manera que vos crees que podés mostrar lo que aprendiste en este proyecto? ¿Y por qué la respuesta a esa pregunta debiera decir que hay una única manera de hacerlo? Si yo mismo, supóngase, hiciéramos un ejercicio después de esta conversación, les diría, bueno, muestre cada uno qué es lo que cree haber aprendido en esta conversación. ¿Por qué debería decirle todo el mundo escriba un texto de una carilla con los contenidos que aprendió de esta conversación? Le diría, muéstreme cada uno de la mejor manera que cada uno por su modo de aprender, por sus intereses, cree que puede mostrar mejor lo que aprendió, porque obviamente está en juego la acreditación, ¿se entiende? No es porque sí. Yo quiero saber si ustedes aprendieron o no aprendieron. Entonces, opción 1, yo ofrezco opciones. Video, podcast, como les decía, y póster, pero también puede ser que venga Marcelo y me diga, ¿sabes qué, Rebeca? A mí se me ocurre una 4ª idea, y me la comparte, y si a mí me parece que es pertinente, ¿está bien? Le digo, buenísimo, si querés hacerla, y además permitime que la incluya como 4ª opción, para que otro compañero a lo mejor también se le iluminó y dice, bueno, por ahí voy mejor, ¿se entiende? Entonces, tengo esa opción y tengo la otra opción. Elijan, y eso lo puedo hacer cuando los estudiantes tienen alguna práctica más de autonomía, no la primera vez, elija cada uno cómo quiere mostrar mejor lo que aprendió. Ahí tendría como un primer camino. Hay muchos otros, pero estos serían como 2 ejemplos para pensar en la diversidad, ¿no? Muchas gracias, profe. Continuando un poco con las preguntas, también en relación a las cuestiones de la auto y la coevaluación, hay Nicolás Alfredo Casaña hace una pregunta en el chat. Nico, no sé si querés habilitarte el micrófono. Sí, profe. Ahí también habilito la cámara para que se me vea por lo menos. Sí, mi pregunta era, ¿qué sensaciones hay ahora cuando se aplica la autoevaluación y la coevaluación, pero en la virtualidad? Porque justamente una de las preguntas más anteriores era si la virtualidad puede reemplazar a la presencialidad, y usted dijo que no. Y eso es algo que nosotros el cuatrimestre pasado venimos como hablando en las diferentes cátedras, de que no es imposible, pero es raro el cambio, porque hay sensaciones, hay... difícil de explicarlo con palabras, pero esas cosas dentro del aula que quedan dentro del aula. Entonces, digamos, las sensaciones que uno puede percibir al momento de aplicar cambian mucho, son parecidas. Claro que los cambios, digo, no es lo mismo para una parte, diría, no es lo mismo hacer, cualquiera utilizar una autoevaluación, una coevaluación en un momento virtual o presencial. Primero porque no son prácticas, como bien vos decís, no son prácticas habituales, Nicolás, o sea, no solamente la virtualidad, sino, por ejemplo, prácticas de autoevaluación no son muy habituales en las escuelas o en las instituciones. Y cuando lo son esporádicas. Yo una vez al cuatrimestre hago un ejercicio de autoevaluación. Y esas prácticas solo tienen impacto en los aprendizajes si se usan sistemáticamente, ¿no? Y se usan a lo largo de toda la escolaridad, no esporádicamente una vez en 3er año y otra vez cuando estoy en el profesorado y otra vez cuando estoy, ¿no? Entonces, hasta ahora se han venido usando como esporádicamente. Entonces, lo primero es que, más allá de la virtualidad o la presencialidad, la sistematicidad, ¿no? Prácticas que sean habituales, eso por un lado. Por otro lado, diría, si yo estoy habituado a esas prácticas, hacer prácticas de autoevaluación virtual no deberían generar ninguna dificultad si las vengo haciendo. Ahora, si es la primera vez que las voy a hacer,
estas prácticas hay que enseñarlas, los docentes tienen que enseñarlas, no es que te mando un ejercicio de autoevaluación y te digo, contestalo, Nicolás, sino tengo que trabajar explicando cuál es el sentido de las prácticas de autoevaluación, para qué sirven, para qué se utilizan, por qué, cuál es el beneficio. Tengo que mostrar ejemplos de instrumentos de autoevaluación. Tenemos que practicar, a ver, completemos esta autoevaluación y después conversemos. ¿Qué te pasó cuando la completaste? ¿Sentiste que era una carga? ¿Sentiste que aprendías algo? ¿Te resultó complicado? ¿Entendiste las consignas que estaban planteadas ahí? O sea, de todo eso hay que conversar. ¿Se entiende? Entonces, no es tanto la virtualidad o la presencialidad, que por supuesto agregan un componente, sino qué lugar ocupan esas prácticas en la historia de este curso, de estos estudiantes, qué experiencias anteriores. Por ejemplo, hay gente que tuvo malísimas experiencias haciendo una autoevaluación porque hizo la autoevaluación, contestó todo con mucha sinceridad y después se encontró que la profesora le bajó un punto por lo que contestó, ¿no? Entonces, ese estudiante te dice, yo nunca más contesto la verdad, me mandas a hacer una autoevaluación y te pongo que todo me fue bien, ¿no? Y otros al revés te dicen, la verdad que es fantástico, porque cuando yo envié la respuesta de autoevaluación, la profesora me hizo una retroalimentación que de verdad me ayudó a cambiar, a mejorar. Entonces, te diría que más que si presencial o virtual, cuánto esas prácticas han sido enseñadas, se utilizan, el estudiante le encuentra el sentido. Esa sería la respuesta a la Muchas pregunta. gracias. No, al contrario. Bien, y vamos con la última en el chat. Ahí tenemos una pregunta bastante interesante y que recupera sobre todo esto último y la idea también de repensar la evaluación formativa, que tiene que ver con la pregunta de Guada Ramírez. Guada, ¿querés habilitarte el micrófono? No, lo leo, no hay problema. Léela. Dale. Guada Ramírez dice, ¿qué implica entender a la evaluación como una oportunidad y cómo se refleja esa oportunidad en la evaluación formativa? ¿Esta oportunidad también se presenta en otros tipos de evaluación? La idea de oportunidad, para mí un ejemplo, digamos, de este concepto es que yo pueda decir, por ejemplo, me siento orgullosa de esto que aprendí. Y acá te muestro lo que aprendí, hice este trabajo y me siento orgullosa. La oportunidad de mostrarle a otros, de compartir con otros lo que logré, lo que avancé, lo bien que me sentí cuando hice esto, lo que me doy cuenta que me sirve esto para poder entender mejor, no sé, el mundo que me rodea, lo que me sirve esto para pensar en que puedo ser una ciudadana más comprometida con los valores democráticos del país donde vivo. Es decir, en ese sentido de oportunidad, ¿no? Y también de oportunidad para conocerme mejor a mí como estudiante, porque nosotros entendemos que vamos a ser estudiantes toda la vida. Toda la vida. ¿No? Todo un mundo tan cambiante. Bueno, digo, la pandemia lo demostró, pero muchas otras situaciones antes de la pandemia nos han mostrado que uno no es que estudió, se recibió y nunca más en la vida vuelve o a tocar un libro o a tomar un curso o a revisar. Entonces estamos todo el tiempo aprendiendo, con lo cual necesitamos tener esas capacidades del aprender a aprender. Entonces la oportunidad, la evaluación como oportunidad de darme cuenta, por ejemplo, yo les cuento un aprendizaje mío en esto de entender la evaluación como oportunidad. Yo me di cuenta hace bastante tiempo, pero digo, fue un descubrimiento, que prefiero ser sintética, ¿no? Entonces, para escribir un libro, ser sintética no es lo mejor. O sea, yo podría escribir un libro en 10 páginas, ¿está bien? Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Empecé a trabajar con Graciela Capelletti, que es mi par, y con ella trabajamos juntas,
Y Graciela es absolutamente lo opuesto a lo que soy yo. Ella es larguera y yo soy la sintética. Entonces, ¿por qué? Porque yo no pretendo convertirme en larguera, ¿se entiende? No es que tengo que cambiar necesariamente a ser, pero tengo que reconocer que soy sintética. Entonces, para muchas cosas eso me favorece y para otras no. Entonces, para escribir un libro, nos sentamos con Gachi y escribimos. Ella escribe 3 páginas y yo lo convierto en 1,5 páginas. Al revés, yo escribo media página y ella lo convierte en 1,5 páginas. ¿Se entiende? Y eso es hacer visible las fortalezas que uno tiene, las debilidades que uno tiene, no para transformarle también la personalidad a uno, sino para encontrar otros recursos, otros pares con quienes trabajar, y con quienes desarrollar para llegar, obviamente, a lo que uno quiere hacer. Eso para mí es el sentido de la oportunidad, que por supuesto después suma con la función de acreditación. La evaluación está bien, no es simplemente esta parte de la evaluación como oportunidad y la evaluación formativa, sino también después hay acreditar ante un sistema educativo nacional, etc. Ese es el ejemplo, si quieren, de la evaluación como oportunidad, la larguera y la sintética. Gracias, profe. Un poco como para ir cerrando también mi pequeño aporte de pensar el error como oportunidad, ¿no? De pensar que el error nos tiene que posibilitar a nosotros una oportunidad para seguir generando el aprendizaje, no como un obstáculo que nos limita ese sentido del objetivo que queremos lograr y de cómo lo pensamos desde la evaluación para llegar a ese aprendizaje. Porque muchas veces nos detenemos en eso y pareciera que todo el trabajo realizado no cobra sentido, y sino por lo contrario, retomando esta idea de Rebeca, el error debe ser una oportunidad para seguir aprendiendo, justamente, ¿no? Nos tiene que incentivar a seguir generando ese aprendizaje que queremos lograr, digo, que es la fuente y ese es el lugar del error en el aprendizaje, me parece. Absolutamente de acuerdo. Así que, sí. Estamos muy felices de haber escuchado, me pareció sumamente oportuno cada una de las preguntas y cada una de las respuestas por parte de Rebeca. Lo que me resulta interesante es que hay muchas preguntas todavía en el chat, sin embargo, no hay como oportunidad para poder leerlas todas, si no nos quedaríamos todo un día charlando y conversando, porque justamente esa era la idea, pero sí quiero rescatar en el Facebook, estoy viendo algunos comentarios que fueron siguiendo la conversación, y bueno, básicamente daban cuenta de algunos comentarios. Betty Rollo, que hablaba de la admiración sobre la serenidad que tiene Rebeca para conceptualizar de manera clara esta idea de la evaluación. Nilda Ramírez, que también hablaba de que para ella este conversatorio es un regalo, así lo mencionaba en esas palabras. Y también Alejandra Vargas, que hablaba de Rebeca, bueno, decía, una genia, comparto todo lo que dice, la presencialidad es irreemplazable. Y también, por último, retomo con esto que habla de María Estela Vanegas, que destacaba y reconocía la admiración por Rebeca, sobre todo por la concepción de evaluación formativa que promueve y que nos trae para compartir entre todos nosotros. Así que, no sé si alguien del equipo le quiere decir algo a Rebeca para ir terminando. ¿Tiene una pregunta? Agradecerle el tiempo que le dedicó a los estudiantes principalmente y agradecerle que está con nosotros en esta época. Y en este tema de evaluación que es interesante para todos y creo que hoy más que nada está presente la evaluación. Creo que no se habla tanto del cómo enseñar, sino se está hablando más de cómo se está qué se evalúa y cómo se evalúa. Entonces creo que es una buena oportunidad de estar acá. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Confieso que las conversaciones más interesantes que me ocurren en estos tiempos son con estudiantes y me encanta porque hacen las preguntas que a veces el profesor adulto recibido hace mucho tiempo no se atreve a hacer. Así que me encanta conversar
estar con ustedes. Gracias, Marcelo, otra vez por la invitación. Y bueno, esperemos que esto pase, esta pandemia pase y salgamos fortalecidos y podamos volver a otra escuela, a otro instituto, a otro tipo de clases, fortalecidos con todo lo que nos ha pasado, que es fuerte, porque no solamente le pasa a los estudiantes, nos pasa a todos, nos atraviesa a todos esta pandemia, así que muchísimas gracias, les dejo un abrazo enorme a todos ustedes y seguramente nos vamos a volver a encontrar, porque vieron que en educación nos vamos como así, encontrando en distintos espacios, en distintos lugares, así que gracias, Marcelo, por el No, por favor, gracias a vos, Rebeca, por el tiempo, por la predisposición, por la amabilidad, la solidaridad de sumarte a este conversatorio. Agradecemos de corazón porque hay que estar una siesta, como sabrás, en el Chaco tenemos la costumbre de dormir la siesta, y sin embargo acá están, alrededor de 100 personas, estuvieron, aguantaron. Les envidio profundamente esa costumbre de la siesta maravillosa que tienen, absolutamente. Bueno, así que estamos felices, fue un hermoso conversatorio que compartimos con otras cátedras que también estuvieron desde el Facebook y con otras facultades, así que estamos felices y espero que te podamos recibir próximamente en nuestra provincia, que podamos compartir más de estos espacios, así que muchas gracias de corazón. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Bien, a los estudiantes de evaluación